Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, hoy me toca compartir una pequeña porción de la palabra y vamos a ir a San Marcos 10:46, donde nos habla del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Acá podemos ver a una persona mendiga, ¿sí? Y yo busqué qué significaba mendigo, y la palabra mendigo significa persona que pide, que solicita o implora humildemente, ¿sí? Él estaba al costado del camino, seguramente abandonado, seguramente no tendría familia, quizás estaría falto de comida, quizás estaría falto de un montón de cosas. Inclusive nos cuenta su palabra que él era ciego, ¿sí? No tenía visión, ¿no? Y quizás muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación, como Bartimeo, a un costado del camino. Sí, pero ese día para Bartimeo su vida cambió. Él jamás pensaría que ese día su vida iba a ser diferente, que iba a pasar alguien que le iba a cambiar la historia, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en el versículo 47 que él oyó, ¿sí? Él escuchó, él estaba atento ese día a quién pasaría. Seguramente pasaban personas que le dejaban su limosna, le dejarían comida, le dejarían algo, ¿no? Pero ese día pasó alguien especial para él, que le transformó completamente y para siempre su vida. Aún pudo recobrar la vista, ¿sí? Dice que comenzó a dar voces, ¿sí? Él activó, ¿sí? La palabra de Dios acá nos dice que él dejó su capa, ¿sí? Y para mí la capa representa muchas limitaciones, ¿sí? Él activó acá dando voces, gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Jesús pasó en el momento justo en su vida, ¿sí? A veces pensamos que nada bueno nos puede pasar. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la plena seguridad de que cuando el Señor está pasando, cosas buenas vienen. Y en este tiempo el Señor no ha dejado de pasar en nuestras vidas. El Señor sigue fiel, sigue pasando y sigue haciendo los milagros, los prodigios y las maravillas, ¿sí? Nosotros debemos activarnos. ¿Por qué activarnos? Porque en este tiempo el Señor nos está llevando a que nosotros tenemos que tener una completa intimidad con Él. Tenemos que activar nuestra oración, tenemos que activar a poder escuchar en lo secreto, poder escuchar la voz del Señor, ¿sí? Venimos hablando hace mucho tiempo aún de activarnos en la fe, de poner en práctica todo lo aprendido, de no desviarnos, ¿sí? Acá tenemos a este ciego, sí, que estaba al costado del camino, detenido, pero ese día su vida fue transformada. Y el Señor está esperando que vos te levantes desde el lugar donde estás, que dejes tu capa, que dejes tus cargas, que dejes toda aún la falta de visión, la falta de quizás de fuerzas, y que corras por la ayuda de Cristo. En este tiempo el Señor quiere hacer milagros en tu vida, en tu familia, ¿sí? Quiere que sigas creyendo, que te animes a creer un poco más, ¿sí? El activarnos a nosotros nos lleva a tener una intimidad profunda con el Señor, ¿sí? Había gente que lo hacía callar. Esas son las limitaciones, esas son las voces que muchas veces tenemos en nuestros oídos, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten levantarnos y seguir la voz del Señor, ¿sí? Por eso este es un tiempo donde nosotros tenemos que activarnos en esto, en movernos a escuchar la voz del Señor, a seguir los pasos del Señor, ¿sí? Nos debemos esforzar, es un tiempo donde nos debemos esforzar, ¿sí? Yo sé que muchas veces no tenemos las fuerzas, quizás hay otros que no tienen ánimo, quizás no tienen la suficiente salud, pero no estamos solos, ¿sí? Tenemos nuestros pastores, tenemos líderes, tenemos
los hermanos que están orando, los intercesores. La iglesia está activa en este tiempo. La iglesia no ha dejado de funcionar. La iglesia está más fuerte que nunca. Por eso nosotros debemos creerle al Señor. Él está pasando, en esta hora está pasando por tu vida, por tu casa. Es el tiempo de que te levantes, que no mires más tu ceguera, no mires más tu miseria, sino que te levantes y te afirmes en Él. ¿Sí? Corre ahí a buscar el milagro del Señor. ¿Sí? Había alguien que no era indiferente. El Señor no es indiferente a nuestras necesidades. ¿Sí? Nosotros tenemos que romper con ese pensamiento. El Señor está escuchando nuestras necesidades en este tiempo. Él no es indiferente. Dice que la indiferencia es como un gigante que provoca, ¿sí? que no haya unión. ¿Sí? Nosotros como iglesia estamos más unidos que nunca, derribando ese gigante que hace que seamos indiferentes a la necesidad del prójimo. Por eso, mi hermano, queremos decirte que no estás solo. Vos que estás escuchando, vos que estás mirando las prédicas de cada día de la semana, queremos animarte a que sepas que hay un Jesús que está pasando. Él no es indiferente a nuestras necesidades. Él nos ama sin límites y sin condiciones. Aparte hay una palabra en 1 Corintios 13 que nos habla tanto, en estos versículos nos habla tanto del amor de Dios. El amor del Señor es infinito. Por eso, así como el ciego Bartimeo se levantó, soltó su capa y corrió al Hijo de Dios ahí a que le haga el milagro, nosotros tenemos que soltar todo lo que tenemos, activarnos en fe y correr a los pies de Cristo. Espero que en esta noche esta palabra sea de bendición para tu vida. Espero que en esta noche puedas activar y puedas aún clamar. Los altares de oración es para clamar al Señor, para tener intimidad con Dios, para que la familia se levante y se fortalezca en el Espíritu. Yo espero que haya sido de bendición esta palabra. Te bendigo, mi hermano, y sé que el Señor te está formando en este tiempo, porque no queremos que ninguno se quede al costado del camino, sino que todos podamos testificar de las cosas grandes que ha hecho el Señor. Dios te bendiga.